Como su nombre indica, es un sistema nervioso que es parte de lo que es el sistema nervioso periférico, ¿no? Y como sistema nervioso periférico tiene la peculiaridad este sistema nervioso vegetativo de ser, como su nombre indica, autónomo. O sea, a través de una serie de arcos reflejos pueden activarse, aumentar o disminuir su actividad de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro cuerpo, ¿no? Recordemos de que nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes bloques, ¿no? Sistema nervioso central, ¿no? Que es toda la estructura del sistema nervioso que está en el centro del cuerpo, ¿no? Comenzando de todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿no? El encéfalo, ya saben ustedes que son todas las estructuras que están dentro del cráneo, que son el cerebro, como son el cerebelo y el tronco encefálico, ¿no? Entonces, todo eso es el encéfalo, ¿no? Y la médula espinal que está dentro de lo que es la columna vertebral. Y todos los nervios que ustedes están viendo ahí, ¿no? En este momento que entran, ¿no? O mejor dicho, que están en relación al sistema nervioso central, son el sistema nervioso periférico. Y en ese sistema nervioso periférico todavía hay dos componentes. Un sistema nervioso de relación, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso sensitivo, ¿no? Que conecta, por ejemplo, todo lo que hemos hablado respecto a la parte sensitiva, ¿no? Tacto, presión, temperatura, etcétera, ¿no? Que llevan impulsos nerviosos desde afuera hacia el sistema nervioso central. Por eso se llama sistema nervioso aferente, ¿no? Sensitivo. Pero también hay un sistema nervioso, ¿no? Eferente, que parte del sistema nervioso de relación, que son impulsos nerviosos que una vez que se procesan en el sistema nervioso central, el impulso nervioso sale, por eso es eferente. Y estos se conectan con los músculos, ¿no? Y nos permite a nosotros movilizarnos, ¿no? Por eso se llama de relación, porque nos relaciona con nuestro entorno, ya que el entorno en el cual estamos nosotros, por ejemplo, tiene una determinada temperatura, ¿no? Y eso es recogido por el sistema nervioso aferente. Y luego nosotros podemos modificar nuestro entorno, de repente moviéndonos, parándonos o moviendo las cosas a través del sistema nervioso eferente, que es la parte motora, ¿no? O sea, tanto el sistema nervioso aferente como eferente, o sea, el sistema nervioso sensitivo como el sistema nervioso motor, es parte del sistema nervioso de relación, nos relaciona con el entorno. Pero otro componente del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es el que vamos a conversar, ¿no? Entonces, este sistema nervioso periférico, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, ¿no? Son fibras nerviosas justamente que entran y salen del sistema nervioso central, ¿no? Y parte de ese sistema nervioso periférico también está el sistema nervioso autónomo. Y ese sistema nervioso autónomo va a controlar todas las vísceras de nuestro cuerpo, ¿no? Y toda la víscera de nuestro cuerpo, ¿no? Tiene tanto un componente de parasimpático y un componente simpático, ¿no? O sea, todas las vísceras, ¿no? En general, todas tienen ese doble componente del sistema nervioso autónomo, ¿ya? ¿Y para qué sirve entonces el sistema nervioso autónomo? Justamente para mantener el equilibrio o la homeostasis del cuerpo, ¿no? Porque el sistema nervioso central no se va a estar dedicando, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy sentado en este momento y me pongo a caminar, me levanto y me pongo a caminar, el sistema nervioso central nos está diciendo, bueno, estás caminando, por lo tanto requieres mayor cantidad de oxígeno a tus músculos y por lo tanto vas a tener que llevar mayor cantidad de sangre a tu músculo y por lo tanto aumento la presión, ¿no? Del corazón, ahí tengo que hacer vasodilatar. No, ya no. Ya eso, el sistema nervioso central ya le pasó todas esas funciones al sistema nervioso vegetativo, ¿no? O sea, por eso es un sistema nervioso
¿no? Autónomo, automático, que se activa de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos digamos, una gaseosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente que la gaseosa tiene sacarosa, ¿no? Que es el azúcar de la caña. Eso va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Y esa sacarosa se tiene que convertir en glucosa, ¿no? Y también los diferentes tipos de azúcares. Y eso cuando ingresa a nuestra sangre tiene que incrementarse los niveles de insulina, eso es a través del sistema nervioso parasimpático, para que esa glucosa ingrese a nuestras células, ¿no? Ese por la parte metabólica. Por la parte, como le digo, de la parte, digamos, netamente la función, es si yo, por ejemplo, en este momento estoy sentado, me paro y comienzo a caminar, lógicamente mis músculos que ya están en funcionamiento van a necesitar mayor cantidad de nutrientes, glucosa, y también mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, tiene que existir vasodilatación, como también tiene que aumentar la presión arterial para que llegue más sangre a los músculos. Y esto se hace a través del aumento de la presión arterial, ¿no? A través del corazón. Eso también se encarga del sistema nervioso vegetativo o autónomo, ¿no? Y así está controlado todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Todos los procesos metabólicos, ¿no? Como también funcionales, están ampliamente regulados por este sistema nervioso vegetativo o autónomo. Entonces, lo importante y objetivos de esta sesión, igualito, es la integración. Yo no puedo hablar solamente del sistema nervioso en forma aislada, yo tengo que hablarlo con los demás órganos y sistemas. Y es por eso que yo les mencioné que el sistema nervioso es más demócrata que nosotros mismos como personas, porque el sistema nervioso sabe que si uno de los órganos del cuerpo falla, si falla el sistema, los pulmones, el riñón, el estómago, el corazón, la repercusión va a ser contra el mismo sistema nervioso. Por eso es que tiene que tener sistemas de regulación, en este caso de autorregulación, ¿no? Entonces, yo tengo que integrar necesariamente nuestro sistema nervioso con todos los demás sistemas fisiológicos. Pero es así como funciona nuestro cuerpo, igual que nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es que solamente si yo muevo, por ejemplo, a mi miembro superior derecho, no es que solamente se moviliza el área motora que tiene que ver con el movimiento de mi brazo hacia arriba, sino realmente se activa toda una serie de áreas cerebrales. Claro, esa zona que tiene que ver con el movimiento que yo hago de mi miembro superior hacia arriba, mi mano por encima del hombro, va a activarse mucho más esa zona, pero todo lo demás se activa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está absolutamente integrado, ¿no? Y hay que comprender e integrar los beneficios de esta actividad nerviosa autónoma o vegetativa. Efectivamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes hacen actividad física, se ejercita mejor el sistema nervioso autónomo. En cambio, las personas que no tienen mucha actividad física, por ejemplo, que están postrados, los que son sedentarios, apenas se levantan de su silla, comienzan a marearse. ¿Por qué? Porque no tienen un buen sistema nervioso autónomo que responda inmediatamente a esas demandas internas. Y es por eso que la actividad física aquí cumple una función muy importante para que nuestro sistema nervioso autónomo funcione rápidamente, simultáneamente, en cuestión de fracciones de segundo, cuando hay una necesidad, ¿no? Por eso es importante la actividad física. Entonces vamos igualito con los niveles de organización de la personalidad, ¿no? Y veamos, por ejemplo, esta respuesta, por ejemplo, ¿no? Tanto los dos están en estado de estrés, ¿no? Uno que está huyendo y el otro que está atacando, ¿no? Ambos están activos, por ejemplo, su sistema nervioso vegetativo simpático, ¿no? En el cual eso se logra ver, por ejemplo, en las expresiones que tienen los dos, ¿no? Tanto en la parte de los ojos. Si nosotros analizamos la pupila, por ejemplo, del gato, ¿no? El Tom, estarán dilatadas, ¿no? Como también del perro, en este caso, que es agresivo, también están dilatadas. Como también el flujo de sangre tendrá que ir a los músculos, ¿no? Este para atacar y este para huir.
y por lo tanto el corazón tiene que aumentar la frecuencia, ¿no?, cardíaca, como también la fuerza contráctil para que llegue esa sangre a los lugares en donde se requiera, uno para atacar y el otro para huir, ¿no? Pero los dos están en un estado de estrés, ¿no? En cambio, el sistema nervioso parasimpático está más activo cuando estamos nosotros descansando, durmiendo o estamos en el proceso llamado digestión, ¿no? Entonces, los dos son como que eh, son las dos caras de una misma moneda en el aspecto de tratar de controlar el equilibrio que debe de tener cada órgano y sistema, ¿no?, de todo el cuerpo, realmente. No, no es de uno solo, sino todo el cuerpo tiene que mantener un equilibrio fisiológico que se llama homeostasis. Y para eso es el sistema nervioso vegetativo. Claro que nosotros nos han enseñado siempre que cuando uno está en estado de alerta, de lucha o huida, se activa el simpático, y cuando estamos en reposo, indigestión, el parasimpático. Pero eso es en casos extremos, pero realmente en cada momento de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, está activo el sistema simpático, el sistema parasimpático. Siempre está así, como quien dice, en un equilibrio, siempre y permanentemente, ¿no? Entonces, si hay un tema, digamos, relacionado, por ejemplo, en el medio externo, ¿no? Sucede algo. Por ejemplo, todos hemos sentido el movimiento sísmico, ¿no? ¿Qué dices, delegada? ¿Has sentido o no el movimiento sísmico? Sí, en varias ocasiones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un movimiento sísmico, lo que se activa es el simpático o parasimpático. ¿Qué dice Lucero? Diría que el simpático. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente se dilatan la pupila de tus ojos. O sea, las cosas negritas que están en el centro del iris se dilatan. ¿Para qué? Para ampliar tu, tu campo visual, para que puedas huir. En este caso es un movimiento sísmico, ¿no? Para que puedas huir. Por eso se dilata las pupilas, ¿no? Ese es uno. Dos, la piel, ¿no?, de las personas que sí están rosaditas se pone pálida. ¿Por qué? Porque en la piel hay vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos comienzan a estrecharse, ¿no? ¿Y dónde se dilata? Se dilatan justamente donde están los músculos, porque esos son los músculos que nos van a permitir a nosotros huir, escapar, ¿no? Si el movimiento sísmico se prolonga o se hace más intenso, ¿no? Y también, ¿qué pasa con el aparato respiratorio? Comenzamos a ventilar más rápido. ¿Por qué? Porque hay broncodilatación debido al simpático, y también por el sistema simpático se aumenta la frecuencia y profundidad respiratoria. Y también comienza, como quien dice, a golpear el pecho. ¿Por qué? Porque aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la presión arterial, justamente para que impulse más sangre hacia los músculos, ¿no? Luego, ¿qué pasa con todo el aparato digestivo? El aparato digestivo, ¿no?, es todo al contrario, ¿no? Por ejemplo, si justo en ese momento, que antes que se inicie el movimiento sísmico del día, ¿cuándo fue? El día miércoles, ¿no? ¿Cuándo fue el temblor? Creo que sí fue el miércoles. Ya. Si ustedes en ese mismo momento, justo antes del movimiento sísmico, estaban a las justas con la vejiga totalmente llena y querían irse al baño a orinar, ¿no? eh, Ocurre el movimiento sísmico, automáticamente cesa esa sensación de querer ir al baño a orinar. O si querían ir al baño a defecar, ya las justas estaban, pero ocurre el movimiento sísmico, automáticamente se bloquea. ¿Por qué? Porque tanto la sensación de querer evacuar la orina o digamos, o los intestinos, ¿a quién se debe? A la actividad parasimpática. Pero como en este caso había un temblor, predomina la actividad simpática, bloqueando la activación parasimpática, ¿no? Así es, ¿no? Entonces vamos a hacer unas comparaciones también con el sistema somático, ¿no? Esa comparación con el músculo, ¿no? Con la inervación del músculo esquelético lo vamos a hacer, porque hay ciertas características anatómicas que también ustedes deben de saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta mujer, ¿no? Esta señora está, miren, el rostro que tiene, ¿no? Cómo está ¿no? Está haciendo el signo del puño de agresión, como también miren, ¿no?, los ojos, ¿no?, las cejas, cómo está, en este caso, ¿no?, el rostro, ¿no? Todo esto es una evidencia
del gesto, ¿no? De que va a agredir a alguien, ¿no? En este caso, si es un hombre, por ejemplo, por más que los hombres, por ejemplo, no tengamos o injustificadamente se está molestando esta persona con nosotros y nos quiere golpear, bueno, sabemos que desde el punto de vista anatómico nosotros no podemos compararnos los hombres con las mujeres porque sabemos que los hombres tenemos mayor masa muscular y por consiguiente también mayor fuerza. Entonces no podemos enfrentar y de igual a igual a una mujer, ¿no? Es así, lamentablemente, ¿no? Hay algunos que no se enfrentan nomás a las mujeres y comienzan a golpear como, ¿no? A una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacemos aquí? Mejor utilizamos nuestro simpático y nos escapamos, aunque nosotros tengamos la razón y la otra persona esté equivocada, ¿no? Bueno, entonces, este arco reflejo, como ustedes están viendo acá, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se activa tanto el sistema nervioso aferente, ¿no? La parte sensitiva, ¿no? Aquí se activan los nociceptores, el impulso nervioso, miren, va hacia el sistema nervioso central, o sea, son fibras aferentes. Pero en la médula, ¿no? Hacen un arco reflejo y hacen sinapsis con una neurona motora, ¿no? Cuyos impulsos nerviosos son eferentes, ¿no? Que es la parte motora. ¿Para qué? Para nosotros retirar la parte afectada, ¿no? Ese es un arco reflejo simple, ¿no? Un arco reflejo llamado de evitación, ¿no? Para no seguir quemándonos. Bueno, el sistema nervioso autónomo emplea los mismos arcos reflejos, ¿no? O sea, hay otro tipo de arco reflejo justamente para mantener el equilibrio o la homeostasis del cuerpo, ¿no? Nuevamente vemos al gato, ¿no? A Tom, está totalmente estresado. Y una peculiaridad también cuando uno está, digamos así, con una activación simpática, es la piloerección. Como ustedes están viendo acá, ¿no? Todos los pelos se le paran, porque es parte de una respuesta simpática, la piloerección, ¿no? Y cuando está alimentándose, aquí se está activando el parasimpático, ¿no? Bueno, vamos a ver una serie de características y por favor quisiera que lo analicen también ustedes cuando en ciertas ocasiones, ¿no? En la vida real van a tenerlo esto, ¿no? Y cómo no, con respecto al movimiento sísmico, ¿no? De todas maneras, hemos experimentado la respuesta simpática de nuestro cuerpo cuando hemos tenido ese movimiento sísmico. Claro, no todos reaccionan igual. Hay algunos que son bien calmados, en cambio hay otros que se han asustado, ¿no? Y han sentido esa palpitación en el pecho, ¿no? Que es producto del aumento de la frecuencia cardíaca. Y como les digo, siempre nos han enseñado que el simpático se activa en la lucha o la huida, ¿no? Mientras que el parasimpático se activa en el descanso y en la digestión. Pero, como le digo, cada segundo de nuestra vida está así, en equilibrio, ¿no? Como una balanza, pero tratando de estar pues estabilizado, pero nunca se estabiliza realmente nuestros indicadores, ¿no? Corporales. Estas líneas rojas, que es el simpático, se llama la cadena simpática paravertebral porque está al costado de la columna vertebral. Y esta es una cadena paravertebral derecha, vamos a decir, porque hay otra cadena paravertebral izquierda. Esta es la cadena paravertebral derecha, ¿no? ¿Ya? Y esta cadena paravertebral derecha, que es parte de ese ganglio intermedio que les había mencionado, no solamente este pertenece al cismático, sino que también hay otros ganglios que están por delante de la columna vertebral. Y estos son el ganglio celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Son los ganglios prevertebrales, que son tres. Y esta es la cadena paravertebral simpática. Ganglios prevertebrales simpáticos, ¿no? Entonces, ven usted aquí el ganglio, ¿no? Y aquí ven pues las neuronas preganglionares. Y aquí ya serían las neuronas postganglionares, simpáticas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos las neuronas preganglionares simpáticas, vemos que los somas de esas neuronas nacen en las neuronas de la sustancia gris desde el segmento medular torácico 1 hasta el segmento medular lumbar 2. ¿En dónde estarán ubicados? Porque sabemos desde el punto de vista anatómico que de toda la sustancia gris de la médula, el asta anterior tiene
neuronas motoras y el asta posterior tiene neuronas sensitivas. Esas neuronas autónomas preganglionares simpáticas se encuentran en el asta intermedio lateral, ¿no? Que es un asta con un cachito que está entre el asta anterior y el asta posterior. Ahí van a encontrar esos somas neuronales. Entonces, sus axones van a establecer sinapsis en los ganglios de la cadena paravertebral o en los ganglios de la cadena prevertebral, ¿no? Y de ahí, ¿no?, sale el ganglio postganglionar simpático, que van a inervar todos los órganos y sistemas. Tanto va a inervar aquí, por ejemplo, el músculo del iris, las glándulas, ¿no?, digamos, salivales, el corazón, ¿no?, como también el pulmón, los bronquios, también el sistema digestivo, como también el sistema renal, genitourinario, inclusive el aparato sexual, ¿no?, por la parte simpática. Ahora, por la parte parasimpática, o está bien arriba, o en la parte rostral, o bien abajo, en la parte caudal de la médula. ¿Dónde se encontrarán los somas de estas neuronas preganglionares parasimpáticas? En el núcleo del tercer par craneal, en el núcleo del séptimo par craneal, noveno par craneal y décimo par craneal, ¿no? Y en la parte más inferior la encontraremos también el asta intermedia lateral del segmento medular sacro 2 hasta el sacro 4, ¿no? Bueno, como ustedes ven, el axón de esta neurona preganglionar hace sinapsis en los ganglios. En este caso, el ganglio parasimpático. Y de ahí hace sinapsis con el soma de la neurona postganglionar, que va a inervar, en este caso, al músculo del iris, ¿no? En especial el músculo constrictor del iris, ¿no? Y así sucesivamente. Pero miren, una diferencia, ¿no? Aquí ven ustedes las vísceras, ¿no? Ustedes ven aquí los ganglios. Lo que está en rojo serían ganglios simpáticos, y lo que está acá de amarillo, ¿no?, pero con un círculo de color azul, son los parasimpáticos. Si ustedes se dan cuenta, los ganglios parasimpáticos están cerca de las vísceras. Inclusive los ganglios aquí parasimpáticos están dentro de las vísceras, dentro de las vísceras. En cambio, los ganglios simpáticos están lejos de las vísceras. Es una peculiaridad, ¿no? Ahora, si analizamos la respuesta, por ejemplo, la pupila, cuando existe predominio del simpático, por ejemplo, en el caso del temblor que hubo, se dilata la pupila, ¿no? Ya hemos dicho, se dilata, o sea, amplía su diámetro la pupila para yo tener un mayor campo de acción para poder escapar, si hablamos en cuanto al sismo. Y eso se debe a que se activan los receptores alfa adrenérgicos, ¿no?, a través de la noradrenalina. Lo vamos a conversar en unos momentos. En cambio, si estamos, por ejemplo, en un estado de digestión o de reposo, existe la pupila se contrae, ¿no? Por ejemplo, cuando se activa el parasimpático, ¿qué pasa a nivel de las glándulas salivales? Se pone más espesa la saliva, ¿no? Pero hay mayor cantidad de moco, enzimas, y esto es porque se activan los receptores alfa y beta 2 adrenérgicos. Mientras cuando estamos, por ejemplo, estamos próximos a comer, por ejemplo, ¿no?, que ya estamos pensando en qué cosa vamos a comer, porque en unos momentos vamos a cenar, por decir así, ya comenzamos a la secreción salival, ¿no? Y la secreción salival, cuando estamos con apetito y próximos a comer, la secreción es más acuosa, ¿no? Ahora, el corazón, cuando se activa el simpático, incrementa la presión y la frecuencia cardíaca a través de los receptores beta 1 adrenérgicos. Mientras que si se activa el parasimpático cuando estamos en reposo, en digestión, disminuye la presión arterial. En cuanto a las arteriolas y venas, existe vasoconstricción de las arteriolas a través de los receptores alfa adrenérgicos, y existe dilatación a través de los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿no?, de las arteriolas. El pulmón, ¿no?, cuando existe la activación simpática por el movimiento sísmico, hay dilatación bronquial a través de los receptores beta 2. Mientras estamos en reposo e indigestión, o sea, activación parasimpática, broncoconstricción.
El aparato digestivo, miren, al revés. Si se activa el simpático, disminuye la motilidad y la secreción por la activación de los receptores alfa y beta 2. Mientras, si estamos en reposo e indigestión, aumenta la motilidad y secreción del sistema del tracto digestivo. El páncreas exocrino, o sea que con el páncreas exocrino nos referimos a las enzimas que digieren los alimentos. Si existe aumento de la actividad simpática, disminuye la secreción de enzimas a través de los receptores alfa-adrenérgicos, mientras si estamos alimentándonos, se incrementa la enzima, la secreción de enzimas, ¿no? Y así veríamos, inclusive la parte sexual, ¿no? ¿De quién depende la erección en el pene, en el hombre y el clítoris en la mujer? La erección del sistema parasimpático, ¿no? Aquí parece increíble, pero uno piensa, ¿no? Cuando está uno bien excitado, piensa que está activado el sistema simpático, ¿no? En esta parte corresponde al sistema parasimpático que está activado y por eso hay erección del pene y erección del clítoris en la mujer, ¿no? Mientras que cuando se activa ya el sistema simpático, se produce la eyaculación en el hombre a través de los receptores alfa-adrenérgicos. En la mujer todavía está en estudio si tienen o no eyaculación. Y así veríamos sucesivamente, ¿no? Ahora, nosotros hemos visto también de que el sistema nervioso controla también las hormonas a través de factores hipotalámicos, ¿no? En el tálamo hay núcleos hipotalámicos que a través de sus factores liberadores e inhibidores controlan las hormonas de la hipófisis, ¿no? La prolactina, LH, FSH, etcétera, ¿no? Que va a dar lugar pues a la activación de nuestras hormonas tiroideas, nuestras hormonas de la corteza adrenal o de las gónadas, ¿no? Pero también, ¿no? Por parte del sistema simpático, aquí está la cadena simpática paravertebral, se sabe de que hay fibras nerviosas autónomas simpáticas en los órganos del sistema inmune. Muy importante, ¿no? ¿Por qué? Por eso es que las personas que practican actividad física activan su sistema simpático y al activar su sistema simpático simultáneamente activa su sistema inmune. Y esa es la razón por la cual en la COVID-19 las personas que practicaban actividad física tenían 8 veces menos posibilidades de que ingrese a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿No? Entonces el sistema inmune sí, también es autónomo, ¿no? Pero también tiene un control de la parte simpática, ¿no? Y por eso es bueno la actividad física, te estimula el sistema simpático, ¿no? Y no solamente la actividad física estimula el sistema simpático y también estimula el sistema inmunológico. Pero también el sistema inmunológico está en relación a tu estado emocional. Si tú estás siempre positivo, también aumenta la eficacia de tu sistema inmunológico. En cambio, si tú entras a un estado de ansiedad prolongada, estrés prolongado o depresión, disminuye también tu efectividad inmunológica. Y es por eso que las personas que tienen depresión muchas veces desarrollan mayor número de problemas respiratorios, digestivos, hasta pueden desarrollar cáncer, ¿no? Sobre todo cuando se prolonga su estado de estrés, ¿no? Aquí vemos al vago, ¿no? Que es el 10º par craneal, ¿no? Que es amplio su recorrido, ¿no? Porque va a irrigar va a inervar las glándulas salivales, sino también el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, etcétera, ¿no? Por eso le llaman vago quizás, ¿no? Bueno, otra diferencia. Tenemos aquí el sistema nervioso central y aquí tenemos el órgano efector, ¿no? Que puede ser el corazón, por ejemplo. Vamos a ver que el órgano, ¿no? El tejido blanco o órgano efector viene a ser el corazón, ¿no? Entonces, este corazón tiene esta doble inervación, tanto por la parte simpática que está en rojo como por la parte parasimpática. Cuando se activa este lado simpático, aumenta la fuerza contráctil, aumenta la frecuencia cardíaca. Si se activa el parasimpático, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a ver esta diferenciación. Tanto el sistema simpático como el parasimpático, viendo sus neuronas preganglionares, las dos
son colinérgicas. ¿Por qué? Porque liberan acetilcolina. Las dos liberan acetilcolina. Por lo tanto, las neuronas preganglionares, simpática y parasimpática, son colinérgicas, porque liberan acetilcolina, ¿no? Pregunta examen, ¿eh? Luego tenemos los receptores nicotínicos que vamos a encontrar en los somas de las neuronas postganglionar. La diferencia está en que la neurona postganglionar simpática libera noradrenalina. Por eso esta neurona es noradrenérgica. Mientras que por el lado parasimpático, la neurona postganglionar sigue siendo colinérgica, ¿ya? Y ahí ustedes ven los neurotransmisores que liberan, ¿no? Por el lado del sistema simpático, el neurotransmisor que libera para actuar sobre el órgano efector viene a ser tanto noradrenalina o norepinefrina, que van a actuar con receptores alfa y beta adrenérgicos. Mientras que el componente simpático, parasimpático, lo que libera es acetilcolina y su receptor mayormente va a ser receptores muscarínicos, ¿no? Y miren, como una neurona postganglionar, ¿no? Puede ser simpática y parasimpática, miren, no termina solamente un botón preterminal, como ya hemos visto en el sistema nervioso central, termina como un rosario. Y cada una de esas varicosidades tiene también sus vesículas llenas de neurotransmisor, ¿no? Y la liberación del neurotransmisor es lo mismo que hemos estudiado en la liberación de neurotransmisor en la sinapsis, ¿no? Es lo mismo. Tiene que venir el impulso nervioso, abrir canales para el calcio voltaje pendiente, el calcio ingresa, se une a la sinaptotacmina, que es una proteína de la vesícula, sinaptotacmina calcio, activa la sinaptoficina, que va a producirse el poro de fusión, en este momento se está produciendo el poro de fusión, liberación de neurotransmisor. Ese neurotransmisor actúa con su receptor, ¿no? Puede ser recaptado a través de su proteína recaptadora, puede activar su autorreceptor para poder liberar más o menos neurotransmisor, como también pequeñas cantidades pueden salir, ¿no?, a la circulación sistémica. ¿Ven? Lo mismo, es lo mismo que sucede, ¿no? En cuanto a las divisiones, tanto simpática y parasimpática, ya hemos visto el neurotransmisor, los receptores, alfa y beta adrenérgico en la división simpática, nicotínico y muscarínico en la división parasimpática, ¿no? Y se sintetizan de estas sustancias, ¿no? Ahora también hay diferencias en cuanto a la sensibilidad del receptor. Por ejemplo, el tejido adiposo, o sea, la grasita que tenemos nosotros, ¿no? Cuando se libera, digamos, a través del sistema simpático, por decir, haces actividad física, vas a activar tu sistema simpático, liberas noradrenalina, esa noradrenalina va a activar receptores beta 3, ¿no? Pero este receptor beta 3 es más sensible a la norepinefrina que a la epinefrina, propiamente dicho. No hay que olvidar que la epinefrina es una hormona que se libera de la médula suprarrenal, ¿no? Y así veríamos diferentes órganos que tienen diferentes receptores para la noradrenalina, pero la sensibilidad para la norepinefrina o noradrenalina y la epinefrina es diferente, ¿no? Aquí está justamente la médula suprarrenal. La médula suprarrenal dicen que es un ganglio simpático modificado. Así es. ¿Por qué? Porque, miren, del asta intermedio lateral aquí debería estar el soma de esta neurona preganglionar simpática, ¿no? Ahí está, el axón. Y miren, prácticamente el ganglio, ¿no?, es la médula suprarrenal. Y aquí la acetilcolina que se libera, porque recuerden que esta neurona preganglionar simpática también es colinérgica, se libera acetilcolina, hay un proceso de metilación. Y ese proceso de metilación lo convierte la acetilcolina en adrenalina o epinefrina. Y aquí se va a depositar en forma de gránulos. Cosa que cuando existe una estimulación simpática por el movimiento sísmico, por decir, no solamente se libera norepinefrina, ¿no?, sino también se libera epinefrina o adrenalina de la médula suprarrenal, y de ahí se va a la circulación, ¿no?, sanguínea, ¿no? Otras características, ¿no?, respecto a los
receptores, ¿no? El receptor colinérgico, por ejemplo. Son de dos tipos, el receptor colinérgico del sistema parasimpático, muscarínico y nicotínico. Hay sustancias que actúan en forma agonista, es decir, imitan la acción de la acetilcolina. Por ejemplo, la muscarina. La muscarina es un hongo. Cuando tú comes ese hongo sin darte cuenta, estás ingiriendo muscarina. Es como si estás ingiriendo bastantes cantidades de acetilcolina e hiperactivas a este receptor muscarínico. ¿Y qué va a dar como consecuencia cuando elevas los niveles de un agonista, ¿no? Con respecto al receptor muscarínico? Cuando comes muscarina vas a tener dolor estomacal recontra archi-intenso, súper intenso. Asimismo vas a comenzar no solamente a sudar profusamente, lo que se llama epífora, sino también vas a tener hipersalivación, lo que se llama cialorrea. Vas a tener hipersecreción, ¿no?, de los fosas nasales, o sea, rinorrea, y también vas a tener lagrimeo, ¿no? O sea, epífora, ¿no? Entonces, ¿qué se emplea cuando una persona se intoxica con muscarina? Atropina, ¿no? O escopolamina, ¿no? Que son los antagonistas. Es decir, estas sustancias bloquean al receptor muscarínico, que había sido hiperactivado por la muscarina. Respecto al receptor nicotínico, ¿quién es su agonista? La nicotina, justamente uno de los componentes del cigarro, ¿no? Y también, bueno, hay personas, por ejemplo, que son estreñidas porque ha disminuido su motilidad intestinal, entonces se van al baño con un cigarro, ¿no? Y ahí se lo fuman. ¿Para qué? Para estimular justamente a esos receptores nicotínicos y pueda facilitarle la evacuación intestinal. ¿Cuáles son sus antagonistas? Una serie de venenos, ¿no? Como alfa-bucarotoxina, el tetratilamonio, el curare, etc. Por el componente de simpático están los receptores adrenérgicos alfa y beta. Los receptores adrenérgicos alfa tienen también sus agonistas, la fenilefrina. Esta era una sustancia que se empleaba en los antigripales, ¿no? Entonces, esta sustancia, cuando actuaba con su receptor alfa, lo estimulaba, o sea, había una mayor respuesta simpática. Claro, se utilizaba para descongestionar la fosa nasal, o sea, las fosas nasales cuando están obstruidas porque están muy dilatados los cornetes. Se utilizaba la fenilefrina para disminuir esa congestión nasal. Pero ¿qué sucedía? La fenilefrina, ¿no?, como estimulaba los receptores alfa en forma muy intensa, podía aumentar la presión, podía aumentar la frecuencia cardíaca, había incidencia de infartos al corazón, como también mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares. Por eso lo suspendieron en el año 2000. ¿Y qué cosas reemplazaron las industrias farmacéuticas como descongestionante? Ya no le ponen fenilefrina, sino pseudoefedrina. Y ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Comparen, por ejemplo, vean el panel antigripal, cuáles son sus componentes, y como descongestionante está pseudoefedrina. Pero, como ustedes saben, en la industria farmacéutica hay pícaros, ¿no?, que ponen fenilefrina todavía. Y los medicamentos que tienen fenilefrina, sobre todo como antigripales, hay que tener mucho cuidado, porque podríamos estar elevando el riesgo de un infarto al corazón de esa persona que está usando ese antigripal. Entre los antagonistas tenemos los alfa bloqueadores, que muchas veces ahora se emplean, por ejemplo, para disminuir la presión arterial, como también para disminuir la frecuencia cardíaca. Para los receptores beta, los agonistas, o sea, aquellos que imitan la acción de la norepinefrina, está el isoproterenol, ¿no? Y sus antagonistas, los beta bloqueadores, que también se emplean como antiarrítmicos, para bajar la presión, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya les expliqué cuando hemos hablado del sistema nervioso central, ¿no?, y las vías, o mejor dicho, las fibras, ¿no?, preganglionares y postganglionares, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estamos mostrando el músculo esquelético, ¿no?, y la neurona, la motoneurona alfa, ¿no?, que está en el asta anterior, ¿no? Porque vamos a hacer una comparación. Ahí está la motoneurona alfa y el músculo. Aquí está con mayor acercamiento la placa neuromuscular. Aquí está la placa neuromuscular, o la placa motora también le llaman. Mayor acercamiento todavía con las vesículas y la acetilcolina como neurotransmisor. Ahí están los receptores nicotínicos, ¿no? Y también los receptores nicotínicos cuando actúan con sus
con sus canales, ¿no? Con restonicotina, para que se pueda abrir y pueda ingresar sodio en especial. Igual sigue los mismos mecanismos, ¿no? Viene el impulso nervioso, entra el calcio, activa la formación del poro de fusión, se libera acetilcolina, actúa con su receptor, ¿no? Se recapta también, como también se destruye la acetilcolina, etcétera, ¿no? Es similar. Digamos, las diferencias, ahora lo vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el sistema motor somático, ¿no? El músculo esquelético voluntario, ¿no? Y aquí está la neurona motora que está en la médula, en el asta anterior, ¿no? Y aquí lo comparamos con, aquí está en la médula también, que es parte del sistema nervioso central, pero quien está controlando el sistema nervioso autónomo viene a ser fibras lisas, o sea, fibras musculares lisas, tanto el músculo liso, todo el tubo digestivo, glándulas, células glandulares, como también el músculo cardíaco, ¿no? Y ahí está, el ganglio, fibra pregangliar, postganglionar, ¿no? Pero mire, aquí está justo el asta anterior, aquí está el enlace intermedio lateral, ¿no? Donde están las neuronas, los somas, las neuronas preganglionares, simpática y parasimpática. Pero mire, la motoneurona alfa, ¿por dónde va su axón? La raíz anterior, ¿no? Para ir a inervar, ¿no? O hacer sinapsis con el músculo. Y también la fibra preganglionar también va por la raíz anterior. Y es por eso cuando hay lesiones de la raíz anterior por accidentes, no solamente tienes un problema de control muscular, sino también tienes un problema neurovegetativo, ¿no? Nuevamente, el sistema nervioso central, miren, una sola neurona inerva al músculo esquelético, ¿no? Ahí está la acetilcolina que se libera, el receptor nicotínico. Ahora miren por la parte de las vías autonómicas. El parasimpático, está el ganglio intermedio, ¿no? Y ahí está el órgano efector, ¿no? Y aquí está la vía simpática, también el ganglio intermedio y el órgano efector, y aquí se está liberando, miren, por el lado parasimpático se libera acetilcolina al final, y por el lado simpático se libera norepinefrina, ¿no? Actuando con su receptor alfa y también receptor beta, ¿no? Aquí hay una variante que ya les mencioné, era la médula suprarrenal, donde se va a acumular epinefrina. Por eso cuando se activa el sistema simpático, todo esto, no solamente se libera norepinefrina, sino también se libera epinefrina o adrenalina a nivel sistémico, ¿ya? Aquí está otro esquema, ¿no? En el cual ven ustedes por la parte izquierda el componente simpático y el componente parasimpático por el lado derecho, ¿no? Y una gran diferencia anatómica, como les digo, es que los ganglios simpáticos están alejados de las vísceras, mientras que los ganglios parasimpáticos, estos que son ganglios, acá están aquí mostrando los ganglios, o están muy cerca del órgano efector o están dentro del órgano efector, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con esto, simpático. Bueno, esto es lo que les mencioné también en el cuadro anterior, ¿no? Y bueno, antes se hacía pues experimentos en músculos, ¿no? Músculo digamos, de intestino, ¿no? En diferentes animales de experimentación, y justo cuando colocábamos, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? En la parte, en este caso, en los miocardiocitos, en el corazón, disminuía pues la frecuencia cardíaca, disminuía los impulsos, ¿no? Y cuando colocamos norepinefrina, en cambio, aumentaba la frecuencia cardíaca, ¿no? El músculo liso, ¿no? Es un músculo también, es poco preciso, no es tan organizado como el músculo esquelético. Tiene una latencia prolongada, como una contracción prolongada, pero mientras nosotros veíamos una fibra muscular era inervado por un axón que venía de la motoneurona alfa, una misma fibra músculo esquelética, el músculo liso puede ser inervado por dos o tres fibras nerviosas, ¿no? Esa es otra diferencia. Como también cuando hemos hablado de músculo esquelético, el calcio eh, eh, procedía del retículo sarcoplásmico. Acá no, en el músculo liso procede del medio interno o medio extracelular, otra característica. Sabemos que el músculo liso está en todo el tubo digestivo, ¿no?
y en especial en qué tipo de redes neurales entre el circular interno, longitudinal externo, está el plexo miontérico de Auerbach, ¿no? Que es el encargado de hacer estos controles precisos entre contracción y relajación del músculo circular interno y contracción y relajación del músculo circular externo, ¿no? Hay otro plexo submucoso de Meissner, ¿no? Que ya se encarga de la parte de la secreción de los jugos intestinales, ¿no? Entonces, en el movimiento de la peristalsis tiene que ser un movimiento totalmente coordinado para que pueda haber progresión del bolo alimenticio como también del bolo fecal, ¿no? Y eso es a través de esta musculatura circular interno, longitudinal externo, a través de el plexo mioentérico de Auerbach, ¿no? El músculo liso, ojo, no contiene troponina, ¿no? No contiene. Es una organización menos definida, ¿no? Pero sí tiene filamento de actina que están unidos por cuerpos densos. O sea, el cuerpo denso es el equivalente a los discos Z en el músculo esquelético, ¿ven? Y el calcio procede del extracelular, ¿no? Vamos a ver aquí está el músculo liso, y miren, estos son los cuerpos densos, ¿no? Y estos son los filamentos de actina. Es por eso que cuando se contrae en forma oblicua el músculo liso, ¿no? De esta manera, ¿no? Y hay una serie de características, ¿no? Lo importante es que ustedes vean que el músculo liso, su contracción es más lenta respecto al esquelético, que es más rápido. El músculo liso, a pesar de ser una contracción lenta, pero es mayor la fuerza de contracción. También es muy económico en cuanto a energía. Emplea la 10ª o 300ª parte de la fuerza, de la energía. En cambio, el músculo esquelético no. La fuerza, el comienzo y contracción y relajación, 2 a 4 milisegundos en músculo esquelético, y aquí se demora un poco más, 50 a 100 milisegundos, 30 veces más. La fuerza de contracción de 4 a 6 kilos, ¿no? Mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. Por eso cuando uno, por ejemplo, en los casos de cirugía en los cuales uno se interviene, cuando sacamos partes digamos, del intestino, y cuando viene pues una onda peristáltica y tengo los dedos justo en el intestino, te aprieta fuerte, ¿no? Te aprieta fuerte, y justamente es porque el músculo liso, ¿no? Ha pasado pues una onda peristáltica en ese momento, ¿no? Bueno, y estos son los registros de la actividad eléctrica y muscular del músculo liso, ¿no? Que cuando yo le agrego acetilcolina digamos, al intestino, aumenta el número de ondas peristálticas, ¿no? Por lo tanto, aumenta la fuerza muscular. Ahora vamos a ver la parte integral, ¿no? Cómo integramos en la vejiga, por ejemplo, ¿no? Recuerden la vejiga, ¿no? Donde se acumula la orina y mediante el cual se va acumulando, y va a llegar un momento en el cual, cuando llega a llenarse, nosotros tenemos la sensación de que ir al baño a orinar, ¿no es cierto? Bueno, toda la pared de la vejiga o pared vesical está formada por el músculo detrusor, así se llama, ¿no? Y este músculo detrusor también tiene una proyección al esfínter interno de la uretra, ¿no? O sea, el detrusor, fibras musculares del detrusor también forman el esfínter interno de la uretra, ¿no? Y el trígono, ¿qué es el trígono? El trígono es, como su nombre indica, 3, ¿no? ¿Qué cosas son los 3? Los 3 son los orificios por donde entran los uréteres, ¿no? Que proceden de los riñones, y por uno más que sale de la orina a través de la uretra. O sea, el trígono viene a ser la conjunción entre la desembocadura de los uréteres y la salida de la uretra, ¿no? Tiene la inervación autonómica, tanto tiene simpático como parasimpático. El simpático va a ser que cuando se active, ¿no? Se va a inhibir la contracción del músculo detrusor, y por lo tanto va a permitir el llenado de la vejiga, ¿no? Con relajación del detrusor y contracción del trígono. O sea, la contracción del trígono hace que se retenga la orina, ¿no? Esa es la acción del simpático. En cambio, el parasimpático
va a contraer el detrusor. Por eso cada vez que nosotros tenemos esa sensación de que ir al baño a orinar, ¿no? Claro, al inicio viene a ser leve, ¿no? Y ese por efecto de nuestro parasimpático. Pero lógicamente, en la medida que pasa el tiempo y no vamos a evacuar, esa orina se va a acumular. Entonces la fuerza, digamos, la intensidad de esa sensación de querer miccionar va a ser mayor, ¿no? Y entonces ya va a llegar un momento en el cual pues nos va a invitar a ir al baño. Y cuando miccionamos, lo primero que tiene que ver es la estimulación parasimpática, o sea, la sensación de que queremos ir al baño a evacuar. Luego tiene que haber depresión de la inhibición simpática, ¿no? Tiene que haber disminución de la inhibición simpática, ¿no? Y luego inhibición de la contracción voluntaria del esfínter externo, ¿no? Porque la uretra tiene dos esfínteres, el interno, que era formado por el músculo detrusor, y el externo, que es un músculo voluntario, ¿no? O sea, miren bien, escuchen bien, cómo es la secuencia cuando uno va al baño a orinar. Primero tiene que haber estimulación parasimpática, ¿no? Para tener esa sensación de que ir al baño a evacuar. Tiene que disminuir o deprimirse la inhibición simpática, ¿no? Y luego tiene que inhibirse la contracción voluntaria del esfínter externo, ¿no? Esas tres secuencias, ¿no? O sea, va siempre, digamos, puede ir al mismo tiempo, por esa misma secuencia, para poder nosotros evacuar, ¿no? Y así tenemos la vejiga. La vejiga, entonces, recuerde que está formado por un músculo llamado detrusor, y parte del detrusor forma el esfínter uretral interno, ¿no? Conjuntamente con los dos uréteres que desembocan a los costados, se llama por eso el trígono. Aquí solamente estamos viendo la uretra, ¿no? Por donde evacuamos la orina. Bueno, aquí tenemos, ahí está el asta intermedio lateral, ahí está el soma de la neurona preganglionar, en este caso simpática, porque aquí está justamente un ganglio mesentérico inferior que pertenece a la cadena simpática. Y es a través del nervio hipogástrico, ¿no? Cuando se estimula, va a inhibir la contracción del detrusor. Por lo tanto, el músculo detrusor se va a inhibir y por lo tanto se va a relajar el músculo y por lo tanto va a permitir que se acumule mayor cantidad de orina. Y no solamente eso permite el sistema simpático, sino que a la vez que inhibe, estimula la contracción del uretra interna, del esfínter uretral interno, justamente para que no se escape la orina, mientras se va acumulando más y más y más orina. Todo por el sistema simpático. Por la parte del componente parasimpático tenemos el nervio esplácnico, pélvico. ¿Qué va a hacer cuando se estimule? Va a contraer el músculo detrusor. Lo contrae, ¿no? Y por esto tenemos la sensación de que ir al baño. Luego, a través, miren, este es el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Este es el músculo pudendo, ¿no? Ahí se ve, ahí está el pudendo, nervio pudendo, que va a inervar al músculo uretral externo, que es voluntario, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en este momento que estamos reteniendo orina, en este momento, ¿no? Está más activo el sistema simpático. ¿Por qué? Porque inhibe el detrusor para que se relaje el músculo y acumule más orina. Y a la vez el simpático hace de que se contraiga el esfínter uretral interno, ¿no? Pero a medida que se va llenando más y más de orina, ya a través del nervio esplácnico pélvico parasimpático, que hace que se contraiga el músculo detrusor, estamos con esa sensación de que ir al baño, ¿no? Entonces es así, ¿no? Que nos mantenemos varias horas, claro que hasta que se llena justamente la vejiga. Lógicamente es mayor los impulsos nerviosos a través del nervio esplácnico y por lo tanto mayor la contracción del músculo detrusor. Entonces ya nos vamos al baño. Y cuando nos vamos al baño, ¿qué cosa tiene que ver? En primer lugar, la activación del sistema parasimpático para que se contraiga el músculo detrusor, o sea, la sensación de que ir al baño. En segundo lugar, tiene que deprimirse la activación simpática. ¿Por qué?
para que se contraiga pues el músculo, ¿no? Por aquí se inhibe por el simpático, con este parasimpático se contrae y también se inhiba la contracción del esfínter uretral interno. Y luego aquí se deprima el nervio pudendo interno para que también se relaje el esfínter uretral externo y por lo tanto se produce la micción, ¿no? Ven ustedes la coordinación que existe en el sistema nervioso autónomo para el proceso de orinar, ¿no? Y es lo mismo que sucede en el acto de defecar. Por ejemplo, cuando se eleva la presión arterial, de repente estamos pasando, ¿no?, la avenida y no nos hemos dado cuenta, de repente viene un carro, empezamos a correr. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca como también aumenta la presión arterial. Pero ya pasó el peligro. Entonces, ese aumento de la presión arterial es detectado por el seno carotidio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pared del seno carotidio, seno significa dilatación, por si acaso. En la pared del seno carotidio, ¿no?, al inicio de la carótida interna, hay unos varoreceptores. Entonces, cuando se estiran, esos varoreceptores aumenta el número de impulsos nerviosos, ¿no? Y esos impulsos nerviosos hace sinapsis con el núcleo del tracto solitario, como también con interneuronas y con el nervio vago, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se activa toda esta secuencia, ¿no?, a través del vagoreceptor, va a activar al vago. ¿Y el vago qué va a hacer? A través de una interneurona inhibitoria, va a hacer que disminuya la presión arterial, como también la frecuencia cardíaca. Y no solamente eso, sino a través del núcleo del tracto solitario, a través del tracto reticuloespinal que está en todo lo que es el tronco cerebral, hace sinapsis con neuronas preganglionares simpáticas. Y recuerden que un componente simpático viene a ser, ¿no?, a través de las arteriolas, ¿no?, a través de los receptores betados, que va a producir vasodilatación. Y esa vasodilatación disminuye la resistencia periférica y también disminuye la presión arterial. Como ustedes ven, son arcos reflejos, ¿no?, para el control o la homeostasis del cuerpo, ¿ya? Es así como actúa nuestro cuerpo, o mejor dicho, el sistema nervioso autónomo en todas las vísceras, a través de arcos reflejos para mantener la homeostasis. Por eso, pregunta examen. ¿Cuál es la finalidad de la activación del sistema nervioso autónomo? El mantenimiento de la homeostasis corporal, ¿ya? ¿Preguntas ahí? Vamos con la siguiente presentación. Vamos con dolor. Esto es rápido, ¿no? Observen ustedes la fractura, ¿no? Aquí de este jugador de básquet de negro, miren cómo se fractura la pierna, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué en ese instante que se quebró la pierna, por qué no sintió dolor? El dolor viene después, pero ¿por qué no sintió dolor? Posiblemente por la subida de adrenalina. Exacto, ¿no? Exacto. Y eso es por el sistema simpático, ¿no? Por eso el sistema simpático, ¿no? Hay muchas personas que refieren, por ejemplo, que están en un tiroteo, ¿no?, y justamente no sienten que la bala pues entró en su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque está altamente activo su sistema simpático, ha liberado la adrenalina o epinefrina, que es liberado justamente en la médula suprarrenal, ¿no? Ya sabemos que la médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, y eso es lo que inhibe justamente el dolor. Pero después ya viene el dolor, ¿no? ¿Ya? El dolor también puede ser pero tan intenso que la activación del sistema nervioso autónomo, que vendría a ser realmente simpático, ya no es simpático, sino parasimpático. Y si hay mucha hiperactivación del sistema nervioso autónomo con predominio del parasimpático debido al dolor, la activación parasimpática hace que disminuya la presión arterial, exista vasodilatación, disminuya la frecuencia cardíaca y la persona se desmaye, ¿no? Así actúa, ¿no?
Y muchas veces tiene náuseas también, la persona que tiene mucho dolor justamente por la activación del parasimpático. Y también vamos a ver cómo se integra todos estos procesos, ¿no? Y cómo también tengo conocimiento de este aspecto del dolor desde el punto de vista fisiológico. Antes, por ejemplo, se hacían disecciones en vivo. Se llamaba la vividisección, ¿no? ¿Y esto en dónde se realizaba? Justamente para ver todo el recorrido de los nervios. Imagínense, ¿no? Se realizaba en personas vivas, ¿no? Personas que eran pues ya condenadas a muerte, ¿no? O que estaban pues de por vida, tendrían que estar en la cárcel. Entonces en ellos se hacían estas experimentaciones, ¿no? Y luego se hicieron en los animales, ¿no? Mayormente en los ratones, ¿no? Ahora ya no se hace así porque tenemos exámenes altamente especializados y es ahí donde ustedes intervienen, ¿no? A través de, en este caso, la tractografía, que es un tipo de resonancia nuclear magnética que va a determinar, digamos, estos hilos que ustedes ven son axones, ¿no? Estos axones, ¿no? Son miles y miles de axones. Cada hilo que ustedes ven son miles y miles de axones, pero por el tipo de color se sabe que estos axones están yendo de adelante hacia atrás del sistema nervioso, derecha a izquierda o izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, etcétera, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, hemos llegado respecto a la tractografía que se realiza en personas vivas, ¿no? A través de estos tipos especiales de resonancia nuclear magnética. El dolor, por si acaso, no solamente es una experiencia objetiva, ¿no? Algo que se produce por un daño, sino también tiene mucho de componente emocional. Por eso es la persona, hay personas, por ejemplo, que ni bien tú le vas a aplicar una ampolla, pero ya la persona, debido de repente a malas experiencias en su niñez, comienzan a pensar, ¿no? Que le va a doler. Y tanto es su pensamiento y su trauma, ¿no? Que activan su sistema nervioso autónomo. Y en especial se van al otro extremo, activando el parasimpático. Entonces baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, no llega sangre al cerebro y se desmaya, sin haber ni siquiera tocado la aguja en la piel, ¿no? Ese por el aspecto emocional, pues, ¿no? Porque nadie sabe realmente la vida de los demás. Y muchas veces esas personas pues tienen ese componente emocional muy, pero muy elevado debido a traumas que posiblemente hayan sufrido, ¿no? Hay diferentes tipos de dolor, por ejemplo, dolor amenazador, ¿no? Como vivido por el paciente como premonitorio, ¿no? Como un aviso de muerte o enfermedad grave. Dolor placentero, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy común. Por ejemplo, cuando hemos hablado sobre las submodalidades gustativas, ustedes han conocido lo que es el dulce, el salado, el amargo, el ácido, el umami. Pero dentro del sabor, ¿dónde está el picante? El picante es un dolor, ¿no? Entonces es un dolor placentero, ¿no? Provocado por la capsaicina sobre receptores del dolor de la boca, la lengua, etcétera. Dolor de espiritualización, ¿no? Buscando la trascendencia a través de la autoflagelación o dolor lacerante. Dolor frustrante o alienante también. Hay dolor psicógeno también, ¿no? Hay personas que manifiestan dolor, pero se le hace toda una evaluación y no existe ninguna lesión orgánica. Eso es un tema ya psicológico. Hay que investigar porque las personas, si manifiestan algo, es por algo. Y si no encuentran nada, hay que seguir buscando ya desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ya sabemos que el dolor se lo debemos a estas terminaciones nerviosas libres que se llaman nociceptores, ¿no? Que son receptores, ¿no? Aquí hay receptores también, ¿no? Hay receptores que tienen células especializadas, por ejemplo, el corpúsculo Ruffini, el corpúsculo Pacini, el corpúsculo de Meissner, todos tienen una función altamente especializada, pero aquella que no tienen una célula, que son terminaciones nerviosas libres, son nociceptores. Ahí está, los nociceptores respecto a los demás que sí tienen células altamente especializadas, ¿no? Entonces, un estímulo que provoque daño van a ser suficiente para que en las terminaciones nerviosas libres comiencen a generarse impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos pueden generarse, pues, por ejemplo, cuando uno opera,
se rompen células y al romperse células se libera en especial potasio. Recuerden que el potasio predomina dentro de las células, prostaglandinas, bradiquinina, todos esto, histamina, bradiquinina, serotonina, prostaglandina y potasio, sensibilizan a esa terminación nerviosa libre que hace que se produzcan impulsos nerviosos, que está representado por esta flecha de color amarillo, ¿no? Y que van de afuera hacia adentro, por lo tanto son impulsos aferentes. Estas fibras son aferentes. Y aquí estamos viendo una neurona pseudounipolar que está en el ganglio de la raíz dorsal. Esa es la neurona de primer orden, ¿no? Porque este impulso nervioso va a llegar al asta posterior para encontrarse o hacer sinapsis con la neurona de segundo orden. Y esa neurona de segundo orden, su axón, va a ascender por toda la médula a través de los haces espinotalámicos hasta el tálamo. Y en el tálamo encuentra la neurona de tercer orden y esa neurona de tercer orden se proyecta a la corteza, ¿no? Al área 312 de Brodmann, ¿no? Que está en el lóbulo parietal, donde yo voy a percibir el dolor, ¿no? Aquí están diferentes zonas de la piel, ¿no? Tienen diferentes campos de recepción, ¿no? Que cuando se produce un daño, ¿no? Ya sea aumento de temperatura, un aumento de la presión a ese nivel, o de repente un tacto demasiado intenso a través de una aguja, etcétera, van a ser estímulos suficientes para que se comiencen a activar todas estas, los nociceptores y las neuronas primer orden. Ahí está la neurona segundo orden, ¿no? Que va a ascender hacia el cerebro, hacia el tálamo, ¿no? Y bueno, todo está en relación justamente a la liberación de neurotransmisores. Y esto está en relación al número de impulsos nerviosos que se genera en el área, ¿no? Donde se está produciendo el daño, ¿no? Entonces hay aumento de esos impulsos nerviosos y eso provoca que se libere mayor cantidad de neurotransmisores y esa mayor cantidad de neurotransmisores es directamente proporcional a la intensidad del dolor que yo voy a percibir en el área 312 de Brodmann del lóbulo parietal. Ahí están los diferentes tipos de receptores y hago mención a las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que tiene que ver con el dolor, ¿no? Hay dolor de tipo lento y hay un dolor tipo rápido, como también hay dolor tipo crónico, como hay dolor de tipo agudo. Para el dolor agudo, ¿no? Están las fibras A delta, ¿no? Que tienen, miren, este diámetro de 2 a 5 micras, miren la velocidad de conducción, 12 a 30 metros por segundo, va el impulso nervioso a través de las fibras A delta, ¿no? Y está asociado no solamente con el dolor, ¿no? Rápido, ¿no? Agudo, también con el frío y el estímulo mecánico, ¿no? Y las fibras tipo C, que son pequeñas, dice que son amielínicas, pero no creo que sean amielínicas, debe tener unas 2 capitas de vaina de mielina. Miren, su diámetro también es muy pequeño, ¿no? Y su velocidad también es más lenta. Por eso está muy vinculado estas fibras C al dolor lento, ¿ya? Entonces, siempre el dolor tiene los dos componentes, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una noxa, un daño en alguna parte de nuestro cuerpo, se activa las fibras nerviosas libres. Aquí se van a generar impulsos nerviosos aferentes que pasan por las neuronas de primer orden. Aquí se va a liberar neurotransmisor, ¿no? Si es dolor rápido, va a ser glutamato. Si es dolor lento, va a ser sustancia P. Aquí encuentran la neurona de segundo orden en el asta posterior y este axón va a ascender a través del espinotalámico por toda la médula, tronco encefálico, llega al tálamo y en el tálamo encuentra la neurona de tercer orden que se va a proyectar hacia la corteza, el área 312 de Brodmann, donde yo voy a percibir el dolor. Es por eso que la percepción del dolor, o sea, el que tú sientes el dolor, no es en la piel, no es en el ganglio, no es en la médula, no es en el tálamo, es en la corteza cerebral. Por eso personas que sufren daño en la corteza cerebral ya no van a percibir nada en el lado contralateral del cuerpo. Ya no perciben nada, sobre todo si hay daño a nivel cortical.
Bueno, ustedes saben que el asta posterior está dividido en 6 capas, ¿no? La capa de Rexet, ¿no? Que tiene diferente tipo de neuronas, cada una con funciones diferentes. En la capa 1, por ejemplo, y en la capa 5 van a llegar las fibras tipo AD, ¿no? A delta, ¿no? Para el dolor rápido. Aquí van a encontrar la neurona segundo orden, en la capa 1 y capa 5, ¿no? Y aquí, como hay una sinapsis, se va a liberar glutamato, ¿no? Entre esas sinapsis. En cambio, para lo lento e intenso, ¿no? Tanto en la capa 1 como en la capa 2 van a encontrar el soma de la neurona segundo orden. ¿Y aquí qué se va a liberar en la sinapsis? Sustancia P. Aquí vemos justamente, este es el asta dorsal, que está acá, o asta posterior, y aquí vemos justo el axón de la neurona de primer orden, ¿no? Y aquí vemos que está liberando glutamato. Y este glutamato va a interactuar con receptor de la neurona de segundo orden. Entonces, si aquí está liberando glutamato, significa que esta es una vía para el dolor rápido o agudo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aquí hay receptores y canales que van a modular el dolor. Por ejemplo, los opioides endógenos, sus terminales justo llegan al asta posterior. Y cuando se activan los opioides endógenos, van a activar receptores, ¿no? De tipo delta, mu o GABA, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? En la membrana, no, la membrana postsináptica no se va a activar demasiado intensamente, como si estuviese interactuando solamente el glutamato con su receptor. Aquí va a haber una regulación, siempre y cuando se liberen opioides endógenos. Por ejemplo, ustedes han visto, han escuchado a esos monjes tibetanos que tienen una alta capacidad de concentración y han demostrado, ¿no?, que pueden caminar sobre brasas calientes. ¿Y esto por qué? Porque su alta concentración del control del dolor hace que se liberen opioides endógenos. Los opioides endógenos son justamente, como su nombre indica, ¿no? Son sustancias que nosotros mismos generamos, ¿no? Son nuestras propias endorfinas, ¿no? Nuestra propia endorfina. Entonces, si yo tengo esa capacidad de concentración como estos monjes tibetanos, ¿no? Yo puedo regular mi dolor, en otras palabras. Yo puedo regular. Es por eso que el asta posterior también se le llama la compuerta. El asta posterior como compuerta. ¿Por qué? Porque aquí se va a modular el dolor. Aquí, en esta zona, en el asta posterior. ¿Ya? Muy importante, ¿no? ¿Ya? Y esto, los opioides endógenos, o sea, las endorfinas, también es muy importante conocer algunos mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar fisiología, ¿no?, que fueron en los años 80, yo padecía mucho dolor de cabeza. No les miento, consumía antimigrañosos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo había Tonopan, y el Tonopan tenía cafeína y también tenía ergotamina. Los dos provocaban pues una vasoconstricción de las arterias cerebrales para bajar el dolor. Pero el consumir tanto Tonopan por la cafeína me produjo gastritis, ¿no? Entonces, cuando me enteré de las endorfinas, pregunté, ¿no? ¿Y cómo yo puedo generar mis propias endorfinas en mayor cantidad, ¿no? Entonces, comencé a indagar y uno de ellos, por ejemplo, fue el ducharse con agua fría. Entonces, justo cuando tenía el dolor de cabeza intenso, me duchaba con agua fría. Se calmaba el dolor, al toque se calmaba el dolor, justamente por la liberación de esas endorfinas, ¿no? Y miren, yo estoy hablando hace muchos años y justo el bañarme con agua helada, siempre lo he hecho toda mi vida, ¿no? A partir de ahí, ya no sufro de dolor de cabeza, ya no sufro migrañas, que en ese tiempo sí sufría frecuentemente y que prácticamente tenía que consumir bastante de este tipo de sustancias antimigrañosas, ¿no? Por eso las endorfinas son muy importantes, ¿no? Las endorfinas también se generan cuando uno hace actividad, deportes, también se generan endorfinas, ¿no? Entonces aquí vemos como
un resumen, tanto la neurona de primer orden que está en el ganglio de la raíz dorsal de la médula, la neurona de segundo orden que está en el asta posterior, la neurona de tercer orden que está en el tálamo. Y en el tálamo, esta neurona de tercer orden se proyecta al área 312 de Brodmann del lóbulo parietal, en donde yo voy a percibir el dolor, ¿no? Ya, vamos a pasar. Ya, y con respecto a la corteza, justamente ustedes van a ver algunos gráficos en el cual se ve pues un hombre, ¿no? Deforme, ¿no? Esto se llama el homúnculo de Penfield. El homúnculo no es sino la representación del porcentaje de corteza cerebral vinculado para una determinada función. En este caso es la sensibilidad, ¿no? Entonces miren usted, la cara nada más de todos nosotros representa aproximadamente un 20% de toda la corteza somatosensorial del área 312 de Brodmann. ¿Y por qué? Porque están involucrados más neuronas del área cortical en la cara, porque en la cara tenemos una increíble concentración de receptores, ¿no? No solamente para el dolor, sino también para el tacto, la presión, etcétera, ¿no? Y es por eso que involucra la actividad de miles, o sea, un 20% del área 312 de Brodmann. Igual la mano. Miren, la mano, o sea, miren, es amplia en el homúnculo de Penfield, también involucra aproximadamente un poquito menos del 20%. Y porque también la mano tiene una serie de receptores y estos están involucrados, pues, neuronas de la corteza parietal amplia, ¿no? Mientras miren el tronco, tanto en la parte ventral como dorsal, es un pequeño porcentaje, pensar que el volumen, la superficie, el tronco, tanto la parte anterior como posterior, es mucho mayor, pero involucra menor porcentaje de la corteza somatosensorial, del área 312 de Brodmann. Eso es lo que representa el homúnculo de Penfield, ¿no? Otro aspecto importante, sí, que también valdría la pena mencionarlo, es que, por ejemplo, para el dolor lento, fibra C, ¿no? Aquí está la neurona de segundo orden, que está en el asta posterior. Aquí se está liberando sustancia P, ¿no? Y cuando se activa, ¿no? Activa toda esta vía ascendente. Saben ustedes que la neurona de segundo orden es la que asciende y llega hasta el tálamo. Pero aquí hay una interneuronal inhibitoria, ¿no? Que está ahí tranquila, nadie la activa, ¿no? Y ahí está la vía justo para el dolor lento. Entonces, cuando yo tengo un estímulo doloroso, se activa la fibra C, ¿no? Aquí se libera sustancia P, ¿no? Activa su neurona de segundo orden y los impulsos nerviosos van hacia el tálamo y de ahí a la corteza. ¿Ya? Así. De frente es esta vía del dolor lento o crónico también. Pero ¿qué sucede? ¿No? Cuando nosotros hacemos un tacto o nos sobamos, ¿no? Esa misma área donde nos hemos golpeado, a través de las fibras A beta, estamos estimulando a esa interneuronal inhibitoria. Al estimular la interneuronal inhibitoria, hacemos de que disminuya la intensidad o el estímulo de la neurona de segundo orden. Por lo tanto, el dolor va a ser menos. El dolor codificado a través de los impulsos nerviosos va a ser menos. ¿En qué situación se presenta esto? Es un acto instintivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes han visto a los niños cuando se caen de rodillas, ¿qué cosa es lo primero que hacen? ¿No? Aparte de llorar, se comienzan a frotar esa zona donde se ha golpeado. Justo el frotarse esa zona donde se habían golpeado, están activando esas fibras A beta y por lo tanto estimulando esas interneuronas inhibitorias para modular el dolor en el asta posterior. Igual cuando nosotros nos golpeamos la cabeza, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es sobarnos, justamente por un mecanismo instintivo. Nos estamos sobando para activar esta vía y modular el dolor, ¿no? Ahora, los dolores referidos. ¿Por qué cuando aumenta el volumen del hígado se estira la cápsula de Gleason, que es la cápsula de Gleason que tiene los nociceptores, nos duele el hombro derecho?
o por qué cuando tenemos un daño a nivel cardíaco, sobre todo cuando no fluye la sangre adecuadamente en ciertas partes del corazón, se libera una serie de sustancias, pero no va a provocar dolor, pero no tanto en el mismo pecho. Muchas veces solamente tenemos dolor al cuello o proyectados hacia el miembro superior izquierdo, ¿no? O cuando tenemos dolor porque hay un cálculo que está migrando por el uréter y nos duele no solamente la parte posterior, sino ese dolor se proyecta a los genitales. Porque hay que recordar que en el periodo embrionario, cuando se están formando los órganos y sistemas, hay una rotación de esos órganos. Y al rotarse, justamente los órganos, ¿no? Hacen, no es que se unan, pero sí están muy cerca las vías nerviosas aferentes, ¿no? Y es por eso la presencia de dolores referidos, ¿ya? Esto es básicamente, ¿no? Eso ya con respecto a la materia informacional. Vamos a ver. Y por último, tenemos la última clase que viene a ser respecto a sueño y vigilia. Y esto es muy importante porque hay que recordar que nosotros pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, ¿no? No hagan caso a las personas que dicen, no, estás perdiendo tu tiempo al dormir, ¿no? El sueño existe y debe existir por algo, ¿no? Son grandes lecciones que nos ha dejado, por ejemplo, cuando antes pensaban que el apéndice estaba por gusto, ¿no? Y cuando las mujeres, por ejemplo, sobre todo, hacían cesáreas, no sé, los cirujanos lo que hacían es la apendicectomía profiláctica, o sea, aprovechaban para cortar el apéndice. Hoy día sabemos que el apéndice también tiene en sus paredes ganglios linfáticos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque digamos, el colon es un área contaminada y el ilion es un área que no tiene bacterias. Entonces tiene que haber ahí ganglios linfáticos, una serie de estructuras inmunológicas para que las bacterias del intestino delgado no invadan el intestino grueso. Perdón, el intestino grueso no invada el intestino delgado. Y uno de esos ganglios, varios ganglios, están justamente en el apéndice. Igual, pacientes a veces, los otorrinos querían siempre sacar las amigas, eso sucedió hace 30, 40 años, ¿no? Amidelectomía o tonsilectomía profiláctica. Bueno, eso también, las amigas son ganglios, porque toda nuestra boca está llena de bacterias, pero a partir de la laringe, donde está la cuerda vocal, es hacia abajo, no debe haber bacterias. Entonces tiene que haber ganglios justamente para contener a esas bacterias que quieren invadir las vías respiratorias inferiores. Entonces nada en nuestro cuerpo está de más. Y si dormimos, la tercera parte de nuestra vida es por algo, ¿no? Vamos a ver por qué. Bueno, igualito tenemos que integrar todo esto porque el sueño, la vigilia y el sueño son dos fases que es el ritmo circadiano y son muy importantes para poder restablecer nuestros tejidos. Está comprobado que hay fases del sueño en el cual nuestros tejidos se van regenerando. No solamente el cerebro, sino también a nivel de todo el cuerpo. Como también, si tú duermes bien, todo lo que aprendes se va a consolidar en tu memoria, ¿no? Si no duermes, lo vas a retener esa memoria por poco tiempo y después lo vas a perder. Y ya saben ustedes que si ustedes no duermen un día, ¿no? Van a matar sus neuronas. Entonces tenemos que aprender a integrar todo esto y sobre todo aprender a cuidarnos, ¿no? Para poder nosotros recomendar también el número apropiado de horas de sueño a nuestros pacientes. Ya sabemos la función del sistema nervioso, pero esas funciones digamos, se restituyen porque en el día, en la vigilia, uno se cansa. Entonces ya se ha comprobado
que en la medida que uno va pasando más y más horas en estado de vigilia, los errores van a ir presentándose. En cambio, cuando tú descansas, al día siguiente estás como nuevo. Eso me ha pasado. Hay a veces lecturas muy complejas. En la noche ya se te hace un poco más difícil, tienes que ir 2 o 3 veces, pero al día siguiente, cuando te levantas, comienzas a leer, al toque lo captas, al toque. Hagan la prueba, ustedes mismos hagan la prueba, ¿no? Entonces tiene sus efectos benéficos el sueño, ¿no? Ya sabemos que hay que cuidar nuestro sistema nervioso, no solamente dormir a nuestras horas, sino también no tomar energizantes, no tomar licor, no tomar drogas, etcétera, ¿no? Ese es el electroencefalograma, ¿no? En el cual lo que están ustedes viendo es la actividad eléctrica de todo el encéfalo, o sea, todas las estructuras que están dentro del cráneo, ¿no? Y eso se hace a través de una serie de electrodos. Esos electrodos están ubicados en diferentes partes de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? O sea, encima del cuero cabelludo, y están detectando la actividad eléctrica de todo el encéfalo. Inclusive el electroencefalograma se conecta con unos software especiales y se hace un mapeo cerebral, ¿no? O sea, ya no solamente se ven estas ondas, sino también se ve áreas con el mapeo cerebral, áreas que están más calientes o más activas, lo que está en rojo, y menos caliente o menos activas, lo que están de otro color. Por ejemplo, aquí han visto cuando una persona está feliz, se activa más áreas de la corteza cerebral, y eso es bueno, ¿no? Ahora, cuando uno analiza, ¿no? Ya en forma integrada con una resonancia nuclear magnética para ver la parte anatómica o con la tractografía, podemos obtener esas imágenes en personas vivas. Y eso nos sirve para mejorar nuestros actos operatorios. Actualmente, por ejemplo, esta es Alemania, ¿no? A través de una serie de electrodos que se colocan en el cuero cabelludo del paciente, ¿no? Este médico está viendo a través de una app, ¿no? Y su celular, ¿no? Está viendo qué áreas cerebrales están más activas, ¿no? Este médico puede decirle, a ver, comienza a hablar y se le va a activar el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? O comienza a pensar, se le va a activar otras áreas cerebrales, ¿no? O sea, está haciendo evaluación y aquí a través de software especiales está viendo qué áreas de todos sus cerebros se están interconectando, ¿no? Aquí áreas biparietales, con el área parietal inferior, con el área occipital, con el área frontal, etcétera, ¿no? Miren, y esto es un GIF de hace, pues, aproximadamente 8 años. Imagínense ahora, debe estar archi recontra adelantado, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos que le estoy proporcionando ha hecho, pues, de que hemos evolucionado en cuanto a los robots, ¿no? Por ejemplo, esta chica solamente con pensar está haciendo, ¿no? Manejar al robot, ¿no? ¿No? Con el movimiento. Esto es muy importante porque recuerden que hay personas que están paralizadas del cuello hacia abajo, ¿no? Con eh, cuadriparesias y no pueden movilizar sus manos ni sus pies. Entonces, a través de estos sistemas, ¿no? Se logra mejorar la calidad de vida de estas personas. Y es por eso que ustedes cuando vean los hemisferios cerebrales están dibujados y están topografiados, las áreas de Brodmann, esto es muy importante porque a través de la topografía de todos nuestros hemisferios cerebrales yo puedo estimularlos también para obtener una determinada actividad, ¿no? Por eso es importante todas estas investigaciones que se han hecho a través de las décadas. Y el tálamo, que es una estructura que está justo en el centro del cerebro, no es solamente una estación de relevo, es una estructura muy, pero muy importante, porque no solamente pasan por ahí, ¿no? Las vías de los sistemas sensoriales, excepto el olfatorio, y ahí se integran una serie de otras señales que vienen de otras áreas corticales y de ahí se procesa en el tálamo y de ahí recién se va al lugar donde le corresponde. El tálamo también recepciona todo el sistema sensitivo y también ahí se procesa, ¿no? Y después de ahí del procesado con otras áreas de la corteza cerebral recién ya se va al área
de repente puede ir al área 321, etcétera, etcétera, pero ya va procesado. Y es por eso que nosotros cuando tenemos una sensación, por decir, un olor, lo podemos vincular pues con algo, digamos, agradable o desagradable que nos pasó hace muchos años, ¿no? Porque ya está procesándose todas esas señales, ¿no? O de repente si tocamos, ¿no? Algo, ¿no? Como una seda, por ejemplo, ¿no? Te hace recordar algo. Por ejemplo, yo cuando toco seda, o sea, suavecito seda, me hace recordar la almohada que yo tenía cuando tenía 3 años, por ejemplo, imagínense, ¿no? Entonces, el tálamo es una estructura, por eso es muy importante porque hay un procesamiento de señales de otras áreas cerebrales, ¿no? Y como tanto las vías sensoriales, excepto la olfatoria, y las vías sensitivas pasan por el tálamo antes de llegar a sus áreas donde yo voy a percibir, ya viene ya con toda una serie de recuerdos, sensaciones pasadas, etcétera, etcétera. Pues el tálamo es muy importante, ¿no? Ya sabemos que tiene una serie de núcleos, no vamos a detallar esto, ¿no? ¿No? Y aquí, por ejemplo, el tálamo tiene diferentes colores. Miren, los colores están en relación con las áreas, ¿no? O sea, falta mucho por estudiar en cuanto al tálamo, ¿no? Y si ustedes lo pueden hacer a través de sus técnicas, ¿no? De imágenes, que mejor, ¿no? Sería interesante, ¿no? El volumen, ¿no? Cómo varía el volumen de repente en personas con depresión o cómo varía el volumen en personas que están con ansiedad, qué sé yo. Hay un montón todavía por investigar en esas áreas, ¿no? Y la corteza cerebral. La corteza cerebral también tiene una serie de neuronas que están organizadas en forma de capas, ¿no? Pero cuando uno analiza desde el punto de vista funcional, no puede analizarlo por capas, sino tiene que analizarlo por columnas. Y cada columna de la corteza cerebral tiene todas las capas, pero cada columna tiene una función. Pero ese no es lo mejor. Lo mejor es que entre una columna y una columna pueden prestarse neuronas para formar otras columnas y tener otras funciones. Y esa capacidad es ilimitada. Por eso es que ustedes pueden desarrollar su intelecto, su memoria, sus capacidades, si es que ustedes quieren, si tienen la voluntad de hacerlo. El que no quiere, bueno, no quiere y no va a desarrollar estas capacidades cerebrales que le estoy diciendo por esas capacidades que tienen nuestras neuronas, ¿no? El sistema reticular activado ascendente es el responsable de nosotros en este momento estar despiertos, ¿no? Y ahí está pues el sistema reticular activador que predominantemente está formado por núcleos que contienen neuronas noradrenérgicas, ¿no? Ahí está el sistema reticular activador. Entonces está en toda la corteza cerebral. El tálamo también tiene su función. Por ejemplo, hay un núcleo talámico que está encima del quiasma óptico que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo supraquiasmático es el responsable del ritmo circadiano, o sea, de tener el día y la noche. ¿Ven? Ese núcleo supraquiasmático regula nuestro ritmo biológico, 24 horas. Por eso es que la gente trabaja turnos, ¿no? Y esto es responsable ese núcleo, ¿no? Ahí está nuevamente el mapeo cerebral, ¿no? En el cual no solamente es el electroencefalograma, sino la parte del cráneo, cómo se activa de acuerdo a los software, ¿no? Y aquí los diferentes sistemas que tienen que ver con este sistema modulador difuso, ¿no? Que tiene que ver justamente con el estado de vigilia. Y la norepinefrina, como le dije, ¿no? Parte del sistema reticular está el locus ceruleus, que tiene neuronas noradrenérgicas, y la serotonina, que también está en los núcleos del RAFE y su proyección de toda la corteza, que tiene que ver con el sueño, ¿no? La dopamina también, ¿no? Tiene su vinculación con nuestro estado de vigilia, la motivación, la acetilcolina con los sistemas de memoria. ¿Y cómo se estudia la vigilia, el estado de vigilia y el sueño? Observen ustedes, cuando están, por ejemplo, en un estado de somnolencia, cuando estamos despiertos y relajados tenemos ritmo alfa, ¿no? Que es un determinado tipo de onda, que lo vamos a ver. Y cuando estamos alertas, de repente ante un examen, ¿no? En el cual hemos estudiado, está en un nivel
del electroencefalograma semidesincronizado, o sea, hay mayor frecuencia de estas ondas, y cuando estamos muy excitados emocionalmente, desincronizado, ¿no? Pero cuando estamos somnolientos ya baja la frecuencia, estamos a un ritmo teta. Si ya estamos en un sueño ligero, el ritmo teta aumenta y aparecen los usos del sueño, ¿no? Que se ve en el electroencefalograma. Y cuando estamos en un sueño profundo, la actividad delta, que también es más baja todavía la frecuencia, pero más alta la amplitud de la onda, es más del 50%. Y luego de ahí entramos a un sueño de movimiento ocular rápido. O sea, estamos durmiendo, pero estamos soñando cuando estamos en un sueño humor. Y miren, la actividad es rango alfa. Y miren, nuevamente vamos hacia arriba y vemos, miren, ritmo alfa, como si estuviésemos despiertos y relajados. A pesar de que estamos durmiendo y soñando, tenemos un ritmo alfa, como si estuviésemos despiertos y relajados. Y es por eso que este sueño de movimiento ocular rápido se llama sueño desincronizado. Perdón, aparte de desincronizado, sueño paradójico, porque a pesar de que estamos durmiendo y estamos soñando, nuestra actividad cerebral está como si estuviese despierto y relajado. Por eso se llama sueño desincronizado. Y ahí está el electroencefalograma, ¿no? Con sus sistemas. Y miren, aquí está cuando estamos despiertos con los ojos abiertos, cuando estamos despiertos con los ojos cerrados, ¿no? Tiene, ¿no? Aquí mayor amplitud, ¿no? Cuando estamos en sueño no REM, o sea, no movimientos oculares rápidos, estadio 1, estadio 2, miren cómo va disminuyendo la frecuencia, pero aumenta la amplitud, o sea, la altura de las ondas. Y cuando estamos en el estadio 4, miren, la amplitud es más amplia, ¿no? Y la frecuencia es más baja. Pero cuando pasamos al sueño REM, o sea, movimientos oculares rápidos en inglés, miren su actividad eléctrica, se parece al de despierto con los ojos abiertos. Por eso se llama al sueño REM sueño paradójico, ¿no? Vamos a ver, el niño, sueño, es un estado de inconsciencia, pero es reversible, a diferencia del coma, que es irreversible, ¿no? Pero hay personas, lógicamente, que duermen, pero duermen y no se despiertan con nada, ¿no? Se tienen que despertar con algún tipo de estímulo, ¿no? En otros casos, en cambio, miren, este es un chico que está con daño cerebral, ¿no? Está con muerte cerebral, pero miren, su electroencefalograma es plano, pero miren ese movimiento que hace cuando mueve el cuello. Eso se llama el signo del Lázaro, ¿no? Pero está muerto cerebralmente, ¿no? Aquí ese estímulo del arco ciliar, o sea, presionar el arco ciliar para provocar dolor, y si se mueve, nada. Si acá también se hace presión en el ángulo de la mandíbula, tampoco hay dolor, pero no se mueve, ¿no? Acá también, miren, hace presión en el esternón para provocar el dolor y se mueve, nada, ¿no? Pero cuando, miren, cuando mueve la cabeza y el cuello, miren, y se mueven los miembros superiores. Es el signo de Lázaro, ¿no? Por eso es que cuando estamos en una unidad de cuidados intensivos y tenemos estos casos, no puede estar el familiar. ¿Por qué? Porque cuando le dan el examen neurólogo y vea este signo, a pesar de que le hemos dicho a los familiares, no, tiene muerte cerebral, viendo este movimiento, los familiares dicen, no, pero está vivo, ¿no? Entonces, muchas veces hay denuncias de negligencia familiar, ¿no? Diciendo, sí, yo lo vi, se movió, pero se murió. No, hay negligencia médica. Por eso hay que tener cuidado, y por eso que no se permite que ingresen los familiares, sobre todo cuando ya se está evaluando a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Nuevamente, el sueño, ¿no? Hay personas, sí he conocido personas que, olvídense, no se despertaban con nada del mundo, ¿no? El sueño es una depresión fisiológica, o sea, es algo que ocurre normalmente porque hay cansancio de los sistemas neuronales, ¿no? En cambio, el estado de vigilia es un estado activo de la conciencia, ¿no? En el sueño es un estado de inconsciencia reversible, y aquí predomina la actividad parasimpática ligeramente. En cambio, la vigilia está predominando la actividad simpática. Y tenemos el sueño no REM, que tiene 4 fases, algunas escuelas dicen 3 fases, ¿no? Y en cualquier momento podemos despertar, que en un sueño no MOR, o de no movimiento rápido, o no REM, ¿no? Aquí hay lo que se llama el sueño de ondas lentas, muy importante. En cambio, el sueño REM, donde está el movimiento ocular rápido, sueño R,
También se llama sueño paradójico, ¿no? Y no hay necesidad de levantar los párpados. Aquí se está viendo que se están moviendo los ojos rápidamente. Y en este momento está soñando. Vean así a sus familiares, véanlo. Y ustedes pueden determinar si está durmiendo y soñando o está durmiendo en un sueño no REM, ¿no? O sueño no MOR. ¿Por qué se llama sueño desincronizado? Porque justo en ese momento del sueño REM, la presión arterial, ¿no? Se altera, la frecuencia cardíaca también se altera, ¿no? Y así veríamos diferentes tipos de estadios. ¿Y por qué es importante dormir en sueño? Yo les dije, cuando han hecho experimento, una persona, 25 voluntarios sanos que no durmieron una noche, acumulan beta-amiloide. Y sabemos que en la enfermedad de Alzheimer, cualquier cantidad de beta-amiloide existe. Entonces, yo no le estoy diciendo que la persona que tiene problemas, ¿no?, al dormir va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. No les estoy diciendo eso, pero sí hay estudios que están vinculando. Miren, la falta de sueño duplicaría las probabilidades de morir por accidente cerebrovascular, o vincula la pérdida de sueño con cambio en el equilibrio de la microbiota intestinal, ¿no?, que es el segundo cerebro, le llaman a la flora intestinal. Dormir mal en la fase REM podría vincularse con un riesgo más elevado de ansiedad y depresión, ojo, estados emocionales alterados. Y si duermes más de 8 horas, también hay mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y no sé, cuando ustedes están en fin de semana, se duermen 12 horas y se despiertan como si no hubiesen dormido nada. Así es. Ya sabemos que una noche de privación del sueño incrementa la carga de esa proteína de desecho, beta-amiloide. Y es necesario para sobrevivir, porque sabemos que cuando uno está durmiendo se consolida la memoria. Cuando uno duerme bien, también existe toda una regeneración, no solamente del cerebro, sino también de los tejidos, ¿no? Por eso nuestro promedio de sueño es 7 a 8 horas, ¿no? Claro, ese es el 95% de las personas, pero hay un 2.5 que duermen más de 8 horas y hay un 2.5 que duermen menos de 7 horas, ¿no? Y lógicamente los niños tienen mayor porcentaje de sueño REM, ¿no? Y esto parece que contribuye con todo el desarrollo de su sistema nervioso. Ahora, cuando ustedes quieren dormir, tienen que tener lo que se llama la higiene del sueño, es decir, tienen que estar en una habitación totalmente oscura, ¿no? No puede haber ningún tipo de estímulo. Si ustedes están durmiendo, se llevan el celular, la luz azul de sus celulares lo capta la retina. ¿Por qué? Porque ustedes hagan la prueba, ¿no? Cierran los párpados, que esté prendido su celular y se capta la luz. Esa luz impacta sobre la retina, se va por el nervio óptico, va justamente al sistema del núcleo supraóptico y activa el sistema nervioso como si estuviera de día, ¿no? Por eso, aléjense del celular, desconecten el celular en la noche, ¿no? Ya va a tener oportunidad cuando estén en guardia y si van a estar bien conectados, ¿no? Pero ahora no. 2 horas antes no pueden haber hecho actividad física, 2 horas antes no pueden haber cenado, ¿no? Es muy importante, ¿no?, tener todo eso, ningún tipo de estímulo cuando uno duerme, ¿no? Porque si no, no vas a poder dormir bien, ¿no? Ya sabemos que tenemos esos dos tipos de sueño, no REM, de 4 fases, y un no REM, ¿no?, que es donde uno está, ¿no?, está soñando, ¿no? Son generalidades. Lo importante es que en el sueño no REM, o sueño no MOR, o sueño N, ocurre en la mayor parte del sueño, 75%, ¿no? Y es la primera hora del sueño. O sea, siempre nosotros comenzamos con un sueño no REM y dura 60 90 minutos, ¿no? En donde el tono vascular disminuye, o sea, hay vasodilatación. La función vegetativa disminuye, ¿no? Disminuye digamos, el movimiento intestinal. Metabolismo basal, la presión, la frecuencia respiratoria baja. Y si baja el metabolismo basal, baja la temperatura. La actividad de tubo digestivo puede aumentar. Y cuando tenemos sueños, en el sueño no MOR no se consolidan. Y constituye el sueño reparador. Mientras que el sueño REM dura 5 a 30 minutos, justo donde estás soñando. Aparece cada 90 minutos. Por eso en unas 8 horas de sueño, 5 a 6 ciclos tienes tú. O sea, podríamos decir de 5 a 6 veces sueñas tú como joven. El tono muscular está disminuido, hay movimiento rápido de los ojos, el metabolismo se incrementa en 20% por los sueños, lógicamente,
El electroencefalograma en el sueño REM es igual a la vigilia, por eso se llama sueño paradójico. La frecuencia cardíaca y respiratoria se vuelve irregular, por eso se llama sueño desincronizado y se asocia con el soñar. Ahora, ¿cuándo te acuerdas de tu sueño? Cuando justo en el momento de despertar, si te despiertas en un sueño REM, te acuerdas de ese sueño, pero no te acuerdas de todos los demás. Pero si tú justo en el momento de despertar te despiertas en tu sueño no REM, no te recuerdas ni en ningún sueño, ¿no? Hay, lógicamente, un pequeño porcentaje de personas que sí se acuerdan de todos sus sueños, porque han tenido micro despertares, ¿ya? Muy importante también eso considerar, ¿no? Y ahí está la polisomnografía, es el método científico para estudiar justamente el sueño. Y no es solamente electroencefalograma, sino también pulsioximetría, también para ver el movimiento del mentón, para cinturones para ver la frecuencia respiratoria, ¿no? Y una serie de sensores, ¿no? Y electrocardiograma. Y aquí vemos un registro polisomnográfico de una persona, todo este es el registro de 8 horas de sueño, y todo lo que son aquí son estadio 1, 2, 3, ¿no? El sueño no REM. Y cuando llega nuevamente acá, son sueños REM. Lo que está las barritas en rojo son sueños REM. O sea, en estas 8 horas de sueño, esta persona tenía 1, 2, 3, 4 sueños REM, 4 veces ha soñado. Y si agarramos uno de ellos acá, vamos a ver que hay movimiento de rápido de los ojos en todo ese sueño REM. Se altera la presión sistólica, como también la respiración y el pulso, por eso se llama sueño desincronizado. Pero justo en el sueño REM, el movimiento corporal disminuye. Es en el sueño no REM, en el sueño no REM, cuando tú tienes movimientos corporales. Por eso cuando ustedes se amanecen y después están en el medio de transporte, están sentados, de pronto hacen una pestañada y no solamente pestañada, sino hacen un codazo al costado, ¿no? O se despiertan, ¿no? Eso es parte de lo que se llama del sueño no REM, de los movimientos, ¿no? Corporales, involuntarios, ¿no? ¿Ya? Bueno, son hipnogramas, ¿no? Por grupo de edad. Hay diferentes teorías del origen del sueño. Hay teoría parcial del sueño, se dice por fatiga el sistema reticular activador, ¿no? Como todo sistema se gasta, se desgasta. Y la teoría activa del sueño, en el cual han hecho experimento en gatos, en el cual le han cortado por la mitad de la protuberancia y esos gatitos no dormían. Entonces eso deducían que de la mitad de la protuberancia hacia abajo deberían haber estructuras nerviosas que tienen que ver con el sueño. Y ahí está involucrado el núcleo del RAFE, ¿no? Que ya les he dicho, que liberan serotonina, núcleo del tracto solitario, del diencéfalo, sobre todo el área, el área supraquiasmática. La serotonina está muy vinculada con el sueño y no solamente con el sueño, sino también está vinculado con el control de la agresividad. Y hay una serie de sustancias que se han aislado en el sistema nervioso de los animales despiertos durante varios días, nonapéptido, tercer factor. Todavía queda mucho por estudiar respecto a lo que es el sueño y la vigilia. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos del sueño? Es como cuando ustedes prenden su computadora, ¿no? Están conectados con WhatsApp, Facebook, Instagram, su Word, porque están haciendo un trabajo, Excel, llega un momento en el que puede colgarse. Podríamos decir que es similar. Cuando estamos varias horas en estado de vigilia, como aquí dice, puede colgarse, ¿no? Nuestros sistemas, ¿no? Entonces necesitamos un periodo de descanso para que todos los sistemas neuronales vuelvan a su estado de equilibrio para poder reiniciarse. Por eso es muy importante. La vigilia prolongada trae consecuencias de trastorno progresivo de la actividad neuropsíquica, que puede ir desde la irritabilidad hasta grado de psicosis. Por eso una persona que no duerme más irritable se vuelve, ¿no? Imagínense, ¿no? Y puede llegar hasta grado de psicosis, ¿no? Y eso es efectivo. Por eso el sueño es importantísimo, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Ya hemos recordado el núcleo supraquiasmático, ¿no? Que justamente es una estructura que vincula, ¿no? El ritmo circadiano. ¿Debido a qué? Porque tiene axones que vienen justamente del nervio óptico. Y hay hormonas también, ¿no? La hormona de crecimiento justamente se hace un pico entre 2 y 3 de la mañana, ¿no? Y tiene que ver con justamente la restitución de todos nuestros tejidos. Como el cortisol tiene que estar bajo en la noche, ¿no? Pero en la mañana a las 6 tiene que aumentar justamente por el momento de despertar.
no puede estar en forma paralela, ¿no? Cuando uno está estresado, está en forma paralela y eso provoca daño cerebral también. La testosterona también se incrementa en horas de la madrugada. También por eso necesitamos dormir, ¿no? Si no dormimos, entonces la testosterona también baja su acción. Y la melatonina. La melatonina es una sustancia segregada eh, por una glándula que está en la parte posterior, ¿no? Y que tiene que ver con es como un poderoso antioxidante del cerebro, ¿no? Elimina también la sustancia, el beta-amiloide, ¿no? Y justamente se eleva, ¿no? Entre la 1, 2, 3 de la mañana. Pero no se produce el pico de melatonina si hay algún resquicio de luz en tu habitación, ¿ya? Muy bien, con eso hemos terminado, chicos, chicas. Muchas gracias por su participación, por su paciencia. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿no?